buenas tardes con todos. Soy la doctora Mayra Franco, soy médico geriatra del Centro Médico Naval y el día de hoy, pues en aras del tiempo, vamos a comenzar ya con la segunda teoría. Eh, Se me ha encargado pues hablarles sobre caídas en el adulto mayor y es uno de los síndromes geriátricos que suceden con mucha más frecuencia. Vamos a tener pues primero a ver qué pasa. En nuestra agenda vamos a ver definiciones, cómo valoramos las caídas, los factores de riesgo, qué tratamiento podemos darle, las consecuencias y la prevención de estas mismas, ¿no? Entonces, a manera de introducción, tenemos que las caídas, pues, son un desenlace muy común en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros pacientes van a terminar cayéndose. Un recuadro importante que les he puesto es que sin importar cómo se caiga, caída es caída. ¿Qué quiere decir? Doctora, es que me caí porque me pusieron, no sé, cabe. Me caí porque no vi bien, la luz no estaba prendida, justo se malogró la luz del baño y no vi bien que había alguna escalera. Doctora, me caí porque alguien me jaló. No importa cómo haya sucedido la caída debe ser estudiada en todo adulto mayor, ¿no? Entonces, hablando un poco de estadística, 35% de los adultos mayores se caen y dentro de esto el 40% son mayores de 75 años. También nos podemos caer cualquiera de nosotros, se puede caer un niño, un joven, ¿no? Pero en los adultos mayores debemos de prestar muchísima más atención cuando estas caídas ocurren. Entonces, como les mencionaba, es el mecanismo de lesión más común en ancianos. Es la principal causa de muerte por trauma en adultos mayores. Genera más de 1,8 millones de atenciones al año y está sobre todo asociado a mucha desfuncionalización. Ustedes ya han estado viendo en las clases anteriores que para la geriatría es básico poder valorar qué tan independiente o no es nuestro paciente. Entonces, luego de una caída, si bien es cierto, el primer síntoma probablemente sea el dolor, pero luego de esto va a traer mucha alteración en el bártel, por ejemplo. Hay pacientes que se caen y que luego de eso ya no se bañan solos porque tienen miedo de hacerlo o tienen el temor de volver a caerse, ¿no? Entonces son eventos en la vida de una persona que van a afectar mucho su funcionalidad. Y también, pues si es que llegan a ser aún más graves, pueden causar hospitalizaciones y la muerte en el peor de los casos, ¿no? A ver, entonces, como definición, según la Organización Mundial de la Salud, es la consecuencia, como les decía, de cualquier acontecimiento en el cual el paciente vaya a estar en el suelo en contra de su voluntad, ¿no? Obviamente, si alguien se quiere sentar en el suelo, quiere hacer algo, es algo premeditado que lo realiza, ¿no? Pero si el paciente termina en el suelo en contra de su voluntad, ya se considera como una caída. Y definimos el síndrome de caídas con dos o más caídas en un año o que la caída haya requerido una hospitalización o que haya requerido una atención por emergencia o que haya causado alguna secuela. Entonces, eso es importante de conocer porque es una pregunta que debemos hacer, que ya lo vamos a ver más adelante, a todos nuestros pacientes adultos mayores que llegan por consultorio, ¿no? Entonces, las caídas tienen clasificaciones. Esta clasificación de las caídas puede ser accidental o no accidental, quiere decir no se dio cuenta y se cayó, quiere decir hay muchas caídas, por ejemplo, también que los adultos mayores intentan ayudar a alguien más y se caen también, entonces sabía de que iba a terminar en una caída, pero igual intentan apoyar a alguna otra persona. Puede ser sincopal o no sincopal, esto ya nos implica una causa un poco más cardiológica. Puede ser de causa intrínseca o extrínseca, por ejemplo, intrínseca, como les mencionaba, podría ser que el adulto mayor tenga algún vértigo, que es parte de la patología del adulto mayor, o extrínseca, pues que no vio algo en la calle o que las escaleras estaban mojadas, ¿no? Puede ser con o sin lesiones, pueden haber caídas eh, que puedan pasar desapercibidas sin causar lesión, como las que sí tienen las lesiones.
Puede ser una caída única que ocurre en el año, una caída múltiple o una caída recurrente. Entonces, si tenemos un paciente que se está cayendo, tenemos que buscar qué es lo que está pasando, ¿no? De igual manera, aquí en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores de México también han hecho otra clasificación que las clasifican como accidentales, de repetición no justificada, un paciente que se cae por alguna comorbilidad de manera repetida. En este caso, podrían ir, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Parkinson, que tienen algún trastorno de la marcha, o algún paciente con alguna secuela de accidente cerebrovascular, ¿no? Y caídas prolongadas, cuando el adulto mayor permanece por más de 15 a 20 minutos sin poder moverse del piso, ¿no? Usualmente estas, cuando ya el paciente no se puede levantar, traen detrás, pues, las más temidas fracturas en el adulto mayor, que son las fracturas de cadera, ¿no? Entonces, usualmente estas caídas prolongadas son las que tienen mucho más riesgo y peor pronóstico para el paciente. Factores de riesgo de las caídas, vamos a tener factores de riesgo que están asociados al comportamiento del paciente. ¿Qué quiere decir? Paciente que de repente toma excesivo alcohol, paciente que no realiza ejercicios, paciente que no tiene una dieta adecuada o que tiene uso de múltiples medicamentos. Esto es algo que también se va a repetir en muchas de sus teorías porque los adultos mayores lastimosamente se tiende mucho a a la polifarmacia, ¿no? También tenemos lo que son los factores de riesgo biológicos, los cuales voy a especificar más adelante, pero dentro de los biológicos pues son los que no podemos cambiar de nuestro paciente: la edad, el género, la raza, las capacidades físicas y cognitivas, las enfermedades crónicas. Factores socioeconómicos del paciente. ¿Cómo es eso, doctora? Por el factor socioeconómico uno se puede caer. Sí, se puede caer porque de repente no hay acceso a luz o no hay acceso a agua, y para poder tener agua en su hogar necesitan bajar escaleras o necesitan ir a recoger de algún centro de acopio, ¿no? Entonces también influye bastante el nivel socioeconómico y el nivel de educación del paciente. Y los factores de riesgo, que son los ambientales, que van a ver sobre todo en cómo está distribuida la casa del paciente. Entonces, si bien es cierto, han visto que uno de los niveles asistenciales en geriatría es la visita domiciliaria. Cuando los geriatras realizamos la visita domiciliaria, tenemos que tener principal atención en los pisos, en ver las escaleras que no sean resbalosas. De repente, si hay adultos mayores en casa, que la casa sea amigable para los adultos mayores, que tenga agarraderas de repente en los baños, que es usualmente el lugar en donde más se caen los pacientes, que no hayan alfombras, que tengan una iluminación adecuada. Entonces, todo eso son cosas que debemos de ver en la casa del paciente para poder, como bien lo han visto de manera integral, poder conversar también con la familia para mejorar todos estos factores de riesgo. Incluso también en este factor de riesgos ambientales y socioeconómicos, podemos hablar también del uso de zapatos adecuados, ¿no? Zapatos adecuados que nos prevengan la caída del adulto mayor, zapatos que agarren todo el pie, que de preferencia tengan suelas antideslizantes, ¿no? Entonces son factores importantes que nosotros debemos de ver para prevenir sobre todo estas caídas en los adultos mayores. Entonces, especificando un poco más sobre los factores de riesgo biológicos, tenemos los neurológicos. Dentro de los neurológicos vamos a tener eh, sobre todo las enfermedades como el Parkinson, las enfermedades como las demencias, que bien fue su teoría previa, las enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, que son enfermedades que van a tener alteraciones motoras y que van a complicar pues la marcha del paciente. De igual manera, en factores de riesgo neurológicos también podemos hablar de neuropatías, sean de neuropatías degenerativas o neuropatías diabéticas, ¿no? Que hacen que se pierda la sensibilidad en los miembros inferiores y por lo tanto también se complica la marcha, ¿no?
En lo neurológico también nos hablan de lo visoespacial y aquí también tenemos que ver mucho lo que es lo sensorial, tanto a nivel de ojos como a nivel vestibular, ¿no? A nivel de ojos, muchos adultos mayores no comunican a sus familiares que están perdiendo o disminuyendo la visión por temor a que los operen, por temor a que ya no les deleguen hacer cosas, ¿no? Pero es muy importante porque si yo no veo por dónde estoy caminando, inevitablemente me voy a caer, ¿no? De repente, si estoy en la calle y hay una escalera que no vi, como hay, por ejemplo, las escaleras, todas las escaleras en lugares públicos deberían estar marcadas con una cinta amarilla, que no sucede en nuestro país. Pero si no la vi porque no estuvo marcada y porque mi visión está alterada, pues es un factor de riesgo más para caerme, ¿no? De igual manera, a nivel vestibular, hay mucho problema de vértigo también por la degeneración vestibular que hay por los cambios propios del envejecimiento. Entonces, el vértigo también ocasiona mareos y va a ocasionar caídas, ¿no? A nivel cardiovascular, tenemos sobre todo las arritmias en los adultos mayores, que sean tanto bradiarritmias o taquiarritmias, van a poder descompensar la marcha del adulto mayor y ocasionar caídas. Y a nivel psicosocial, como les mencionaba, ¿no? De repente el adulto mayor que tiene que ir a traer agua de otro distrito, o el adulto mayor que vive solo y que hace absolutamente todas las labores de su casa, que si se pone a barrer, a tender la ropa, se sube a algún banco porque no hay quien lo apoye. Entonces, todos esos factores influyen como factor de riesgo para las caídas en el adulto mayor, ¿no? Siendo un poco más específicos ya con respecto a algunas comorbilidades que tiene el adulto mayor y que pueden predisponer a las caídas, estas cuatro primeras que están en mayúscula, pues son las que tenemos que tener sobre todo mayor atención, ¿no? El Parkinson, porque inevitablemente con la rigidez hay una alteración de la marcha, una marcha festinante que hace que el paciente sienta que el pie no puede arrancar, por así decirlo, y va a conllevar a muchas caídas. Un paciente de Parkinson evaluado por su geriatra, por su neurólogo y que no se le haya preguntado si se ha caído o no, pues es un paciente que no está bien evaluado, ¿no? Un paciente con demencias, tal como lo comentaba la doctora Yajaira, o de repente a veces por polifarmacia, porque no tiene el soporte familiar adecuado, tiene mucho mayor riesgo de caídas porque no recuerda cómo hacer las cosas o la manera correcta de repente de realizar sus actividades, ¿no? Cuando hay un accidente cerebrovascular, sobre todo que deja alguna secuela motora y sensitiva también, también vamos a tener pues un riesgo mayor de caídas, ¿no? Hace poco entró al hospital una paciente que si le preguntaban sus antecedentes, ella solo decía hipertensión y diabetes. Y luego haciéndole el Bartel con los alumnitos que me ha tocado, señora, ¿y por qué no camina sola? Ah, porque me dio un ACV hace 2 años, ¿no? Y los pacientes a veces se olvidan de contar esos pequeñitos detalles que son importantes para poder prevenir caídas, ¿no? Y ahora se ha caído y está con una fractura de cadera hospitalizada, ¿no? La fragilidad y la sarcopenia, que son temas que también vamos a ir evaluando más adelante, que es la pérdida de la sarcopenia, definida como la pérdida de la función, la fuerza y la masa muscular, y la fragilidad, que va a ser un estado que está dado por diferentes situaciones del envejecimiento, van a también ser factor de riesgo importante para las caídas, ¿no? Como les mencionaba, pacientes con diabetes, de repente una hipoglicemia puede ocasionar que se caiga. De igual manera, una hiperglicemia, una neuropatía diabética puede ocasionar que se caiga. Pacientes con problemas medulares o en la columna. La lumbalgia es una de las patologías más frecuentes. eh, si es que hablamos
de las algias en general. Entonces, el dolor y el no poder caminar por dolor también ocasiona muchas caídas, ¿no? Problemas, como les decía, en la vista, en el oído, como cataratas, mácula o glaucoma, el vértigo y hablando nuevamente de lo cardiovascular, hipotensión ortostática, que es una de las principales causas también de caídas, insuficiencia cardíaca, arritmias, incluso insuficiencias valvulares también ocasionan y dentro de sus síntomas principales están las caídas, ¿no? Pacientes que tengan alguna enfermedad como depresión o que usen algún tipo de psicofármaco, sea para dormir o sea para el dolor, también tienen un mayor riesgo de caídas. Y pacientes que tienen incontinencia, sobre todo la incontinencia urinaria, porque en la noche suelen empeorar estos síntomas. Entonces son pacientes que durante la noche se levantan mucho al baño y en la noche con las luces apagadas y con el sueño, obviamente todo esto va a desencadenar en que el paciente tenga un mayor riesgo de caídas, ¿no? De igual manera, no solamente son las patologías, sino que la marcha cambia cuando llega el envejecimiento también. Cambian tres puntos importantes, que son la estructura, el equilibrio y la locomoción, ¿no? Cuando hablamos de estructura, hablamos netamente del sistema musculoesquelético, ¿no? Va a disminuir en el tobillo, disminuye la fuerza del tríceps ural y el rango articular del tobillo también puede disminuir. En el pie pue- puede haber atrofia tanto de la musculatura como de las células adiposas y hiperkeratosis en la planta y en los dedos, por lo que puede hacer de que la sensibilidad se vea disminuida en el pie. Y hablando también pues de estructura, las rodillas, que son nuestros principales contensores también en la marcha, también en los adultos mayores tenemos mucha prevalencia de artrosis, ¿no? Y de osteofitos que van a dañar los ligamentos en la rodilla. Entonces, si lo que nos sostiene puede envejecer de manera natural, eso también va a afectar nuestra marcha, ¿no? Como les mencionaba, las enfermedades también que van a alterar el equilibrio y la locomoción, porque al final, como está alterado la estructura y el equilibrio, la velocidad de la marcha va a disminuir, el paso va a ser más pequeño, va a tener de repente una base más ancha para caminar, ya no se va a balancear tanto para mantener el equilibrio. Entonces, todos estos cambios que se ven en la marcha del adulto mayor también son cambios que hacen que el adulto mayor sea mucho más propenso a las caídas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando un paciente adulto mayor se cae? ¿O cómo nosotros podemos buscar si un paciente adulto mayor tiene riesgo o no de caídas? ¿No? Hay una guía de atención primaria que nos habla, en primer lugar, el poder de hacer el test de la postura unipodal y el Get Up and Go. El test de postura unipodal es que el paciente se pueda poner de pie en un pie y el Get Up and Go va a medir la velocidad en la que el paciente se levanta de la silla y camina, ¿no? Es el levántate y anda. Entonces, si es que está el levántate y anda alterado, tenemos que buscar algún trastorno del equilibrio. Y si está normal, podríamos preguntarle al señor, ¿ha tenido alguna caída antes? Y ir viendo, sí o no. Si es que hay algún trastorno del equilibrio, ya deberíamos hacer nuestras pruebas también, nuestras medidas de ejecución basadas en evidencia, que son pues el Short Physical Performance Battery, el alcance funcional, el test de Tinetti, el Get Up and Go, que ya también lo mencionaron en un inicio, y la velocidad de la marcha, ¿no? Si estos test tienen un resultado anormal, tenemos que sí o sí buscar prevenir todos los factores intrínsecos y extrínsecos y poder hacer de que nuestro paciente entre a un plan guiado de prevención de caídas que va a estar dado también principalmente por la terapia física y ocupacional, ¿no? Si el resultado es normal, pues, y de igual manera tenemos que tener un plan de actividad física en casa y verificar factores de riesgo, ¿no? Si nunca ha tenido antecedente de caída, es un adulto mayor activo, pues el seguimiento de sus pruebas basales y preguntar de manera periódica
si es que hay o no alguna caída, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico adecuado, sobre todo diagnóstico y registro adecuado de estas caídas? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es pues registrar si hubo o no alguna caída en el último año. Esto hacemos bastante en el nivel asistencial de clínica de día y en consultorio sobre todo preguntar, ¿no? ¿Se ha tenido caídas en el último año? Sí, no, ¿cuántas? Y lo escribimos para poder tenerlo todo registrado. De igual manera, tomar las pruebas que les mencionaba, que son ver el balance, ver cómo está la marcha, ver cómo está la fuerza y poder registrando, tener un basal de nuestro paciente para nosotros poder hacer el seguimiento adecuado, ¿no? Luego de eso, obviamente, el poder hacer una historia clínica adecuada de de todos los medicamentos que toma, de las patologías que toma, de si tiene algún riesgo o no de uso de benzodiazepinas y ver también el deterioro cognitivo si es que está presente o no, ¿no? Entonces, hacemos las preguntas que son las preguntas claves, ¿no? ¿Te has caído? Sí, no, ¿cuántas veces? En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces te has caído? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ocurrió la caída? ¿No? Porque eso también es bastante importante. Hay muchas patologías que incluso se pueden diagnosticar desde una caída, ¿no? Se cayó y ya tú puedes buscar qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente, ¿no? Si es que alguien vio cuando se cayó, si es que perdió o no el conocimiento cuando se cayó, porque eso nos puede orientar a qué tipo de caída tuvo nuestro paciente, ¿no? Si es que fue al doctor o no cuando se cayó, como les mencionaba, si es que la caída requiere de una atención médica, ya estamos hablando de un síndrome de caídas. Si es que tuvo alguna lesión, si es que se hizo alguna, alguna lesión de continuidad, si es que hubo alguna fractura, si es que hubo algún golpe en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se cayó? ¿Se cayó de costado? ¿Se cayó de frente? ¿Se cayó de espaldas? Eso también importa para poder diferenciar patologías, ¿no? Y también vamos a tener que tenemos que preguntar sí o sí si es que hay alguna caída o no. Si, perdón, si es que ha tomado algún medicamento o no previo a la caída, ¿no? Entonces, habiendo ya registrado todo esto, tenemos que buscar la prevención de la caída, ¿no? Entonces, tenemos hasta prevención quinaria. Iniciamos con la prevención primaria, que es poder hacer programas para evitar caída, por ejemplo, talleres de marcha, talleres de ejercicio multicomponente en pacientes sanos sin caídas, ¿no? La prevención secundaria vendría a ser el poder hacer el diagnóstico ya precoz cuando el paciente se ha caído e identificación de los factores de riesgo. La prevención terciaria vendría a ser ya el poder instaurar el tratamiento y la rehabilitación de estas caídas. La prevención cuaternaria, el poder buscar el diagnóstico adecuado y sobre todo poder ver si es que hay alguna medicación que no está siendo adecuada para nuestros pacientes. Y la quinaria, evitar pues también intervenciones médicas que puedan dañar la integridad de los adultos mayores, ¿no? Entonces, eh, el Instituto Nacional del Envejecimiento saca esta lámina que es bastante educativa, sobre todo para los adultos mayores, en las que nos hablan de 6 sugerencias claves para prevenir caídas: levantarse despacio para no marearse, de repente el poder usar bastón o andador si es que ha notado problemas de equilibrio, hacer la casa más segura, instalar luces de noche, barras en el baño, que no haya alfombras en el piso o que éstas estén bien aseguradas, hacer un control seguido de la vista y de la audición, el poder hablar con los médicos sobre los efectos secundarios de la medicación y el realizar ejercicios en casa para mejorar el equilibrio y la fuerza, ¿no? Que son consejos bastante sencillos que se los podemos dar a nuestro paciente incluso con este dibujito impreso y prevenir las temidas caídas, ¿no? Entonces, de igual manera, la prevención según el factor de riesgo va a ser muy importante. Por ejemplo,
Si como factor de riesgo tenemos la debilidad, tenemos que centrarnos en ejercicios centrados en la fuerza. Si es que el factor de riesgo es que nuestro paciente no es muy flexible, el programa de ejercicios que debe seguir es un programa de ejercicios de estiramientos, ¿no? Que puede ayudar de repente a que el paciente pueda recoger algo del piso sin tener que irse hacia adelante o perder el balance. Si es que hay algún tipo de disminución del índice de masa corporal, el poder tener una consulta adecuada tanto con el médico como la nutricionista. Si es que hay algún problema de la visión, una evaluación por el oftalmólogo, si es que hay algún problema para para las actividades recreativas, ¿no? Si es que el paciente sale o no de su casa, si es que realiza o no alguna actividad fuera del hogar también es importantísimo. Si es que el paciente tiene alguna alteración en la sensibilidad, el tai chi es un ejercicio que está bastante recomendado para que el paciente sea consciente de todo su cuerpo y pueda movilizarse con mayor facilidad. Y si es que hay o no, pues algún deterioro cognitivo, como bien lo vieron en la clase anterior, revisar la medicación, ver que el ambiente, la familia esté bien educada para poder tratar con pacientes con deterioro cognitivo y poder también referirlo con el personal médico adecuado para el tratamiento del mismo, ¿no? De igual manera, como les mencionaba, pacientes que tienen incontinencia, como van mucho al baño y poder ver de repente tener un horario específico para que los pacientes vayan al baño, que no tomen de repente, que no tomen bebidas con exceso de cafeína o que pueden hacer de que vayan al baño mucho más seguido durante la noche. De todas maneras, la incontinencia tiene que ser evaluada por el médico. Factores que pueden haber en casa, como que no haya de dónde agarrarse, que haya alfombras instaladas, alfombras antideslizantes en los baños, que pueda haber accesibilidad a los interruptores. De repente, el interruptor de la luz está a 2, 3 metros de la cama del paciente, entonces hasta que llegue a prender la luz, ya se cayó, ¿no? Buscar si es que hay o no hipotensión, sobre todo hipotensión ortostática, que quiere decir cuando el paciente se levanta, disminuye la presión y esto tiene riesgo de caídas. Evaluar también osteoporosis, porque si hay osteoporosis y se cae, el riesgo de fractura es altísimo. Poder tener suplementación con vitamina D, poder ver, evaluar la polifarmacia en el paciente, evaluar si es que la marcha y el balance están alterados. Si es que esto está alterado, pues fortalecer los ejercicios, establecer un programa de caminata para que el paciente pueda fortalecer todas estas debilidades que tiene, ¿no? Y si es que hay algún tipo de dolor, de igual manera, el poder evaluar por qué es que está ocurriendo ese dolor y poder fortalecerlo para evitar las caídas, ¿no? Entonces, consecuencias de las caídas pueden ser ninguna, que sería pues la mejor opción, en la que el paciente adulto mayor no sucedió nada cuando se cayó. De repente, una consecuencia menor, que hayan necesitado una limpieza con agüita y jabón de la herida pequeña, algún tópico pequeño o algún vendaje menor. Si es que ya el paciente ha necesitado algún tipo de sutura o algún tipo de férula, ya estamos hablando de un daño moderado. Un daño mayor es cuando ya se ocasionó una fractura o ha necesitado una cirugía para la misma. Y pues daños indeterminados que no podemos determinar hasta qué tanto se afectó el paciente. Y muchas caídas en adultos mayores terminan también pues en muerte, ¿no? No solamente las consecuencias físicas, sino también hay que tener bastante en cuenta que el paciente que se cae puede entrar en depresión porque siente que ya no va a ser tan independiente como antes, que puede perder lo que a él le gustaba realizar. De repente le encantaba ir al mercado o le encantaba montar bicicleta, pero como ahora se ha caído y se fracturó el brazo, ya no va a poder hacerlo. Entonces, esto también hay que tener mucho ojo con los pacientes que se han caído. El miedo a caerse es uno de los una de las peores consecuencias porque limitan mucho la movilidad del paciente y hacen que se vuelvan mucho más dependientes. Dice, doctor, es que mi mamá salió una vez a la calle y se cayó.
entonces ya nunca más la dejamos salir sola. Entonces se vuelven mucho más dependientes por una caída que de repente pudo ser estudiada y prevenida, ¿no? Que justo es lo que menciona en el siguiente punto, que es la pérdida de funcionalidad y en la salud pública inevitablemente una fractura, algún tipo de sutura, alguna lesión mayor va a tener aumento en costos, sobre todo en los hospitales, ¿no? Entonces, hay guías internacionales que nos hablan de cómo es que nosotros debemos abordar las caídas en nuestros pacientes. Entonces, nosotros usualmente vemos pacientes que se caen en la comunidad, ¿no? Entonces, si es que el paciente ya se ha caído, tendríamos que ver si es que necesitó algún tipo de tratamiento médico, si es que perdió la conciencia, si es que después de la caída se pudo caer, si tuvo dos o más caídas. Si es que todo eso ha sucedido, definitivamente tenemos que hacer un manejo integral de las caídas. Si es que la respuesta es no, es poder evaluar la marcha y el balance del paciente y si es que ésta está alterada, de igual manera poder ver todo lo que es el manejo integral de las caídas, ¿no? Que en resumen vendría a ser el poder identificar el factor de riesgo, poder considerar el revisar la medicación que tiene nuestro paciente, suplementación de vitamina D, que es súper importante, sobre todo para prevención de osteoporosis y de fracturas, ofrecer herramientas en casa para prevenir estas caídas, ver si es que se necesita o no algún tipo de intervención quirúrgica y considerar que el paciente pueda entrar a un programa de prevención de caídas, llámese un programa de marcha, un programa de equilibrio, un programa de ejercicio multicomponente. Incluso hay programas bastante interesantes que les enseñan a los adultos mayores a cómo caerse en caso de que suceda, ¿no? Y así prevenir fracturas y prevenir daños mayores, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer realmente, tanto si un paciente se cae en el hospital, si un paciente se cae en una residencia geriátrica o en la comunidad, es poder fortalecer las medidas de prevención de las caídas y poder brindar la educación adecuada a los familiares, porque los familiares usualmente no se preocupan por cosas que el médico geriatra va a ver en casa, ¿no? Como les decía, lo de las luces, lo de las alfombras, lo de si la luz está accesible al adulto mayor o no. Entonces, la educación y la prevención va a ser principal para nosotros poder prevenir las caídas en los adultos mayores, ¿no? Y bueno, la suplementación con vitamina D que nos habla de 800 unidades internacionales al día en pacientes que tengan un déficit demostrado de vitamina D, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, las caídas son muy comunes y peligrosas. La quinta causa de muerte a nivel mundial en adultos mayores. Un 5% de los adultos mayores que se caen van a tener una lesión severa, llámese fracturas o hemorragias cerebrales. El síndrome poscaída, del cual les hablaba, que es el miedo al caerse y que va a traer mucha dismovilidad, ocurre de un 30 al 40% de los adultos mayores. Y pues que caerse es realmente caro, ¿no? En Estados Unidos hablan de que si disminuiría la incidencia de caídas, se podría equilibrar el sistema de salud. Y sobre todo, lo más importante es que toda caída siempre va a ser prevenible. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo porque, como les mencionaba, si un adulto mayor se cae, es porque algo está sucediendo. Alguno de los sistemas, alguno de los sistemas, llámese visual, auditivo, vestibular, el sistema cardíaco, el neurológico, algo está fallando para que nuestro adulto mayor se caiga. Entonces, si nuestro adulto mayor ya tuvo una caída, debemos sí o sí buscar causas precipitantes, tanto externas como internas, que nos ayuden a prevenir una caída secundaria y así disminuir también los costos en salud, ¿no? Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy con respecto a caídas. No sé si tenga alguna pregunta con respecto al tema. Sé que somos varios,
ahorita, entonces de repente va a ser un poco complicado, pero si es que hubiera alguna pregunta, igual lo escriben o pueden activar su micrófono. La misma pregunta por ahí me hacen. Este, realmente la información más importante para el examen vendría a ser pues los factores de riesgo prevenibles para caída y cómo podemos intervenirlos, ¿no? Y la definición de las caídas también. Entonces, esas son las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta. El Time Up and Go y el Get Up and Go, sí, son realmente lo mismo. Entonces, son pruebas que se pueden realizar de manera sencilla en consultorio, sobre todo, porque cuando ya tenemos un paciente hospitalizado es mucho más difícil que pueda, que pueda realizar estos ejercicios, porque si ya está hospitalizado probablemente es porque ya se cayó, porque ya hay un riesgo alto de caída, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Como les decía, como les dije durante la clase, el Get Up and Go y el Time Up and Go es el levántate y anda, ¿no? En español, sino que lo suelen poner en inglés también en toda la literatura, ¿no? Entonces, si es que no hubiera ninguna otra pregunta, les invito a que a sus pacientes en el consultorio, si es que por ahí a veces somos humanos y se nos olvida como geriatras preguntar, que debería ser un jalón de oreja para todos nosotros, este, por ahí ustedes le hagan acordar a sus docentes, a mí también que me hagan acordar, hacer la pregunta más importante, ¿no? ¿Se ha caído en los últimos 6 meses? Y con eso se van a dar cuenta que realmente un paciente frágil o un paciente que tiene muchas comorbilidades suele caerse mucho. Y eso hay que prevenirlo, sobre todo por las consecuencias que tiene, ¿no? Y que tengan buenas noches y éxitos en su parcial que es prontito. Buenas noches, chicos. Gracias, doctora. De nada, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora.